Gracias por continuar con nosotros en este importantísimo programa dedicado a la ciencia en el que hablamos con el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química. Doctor Molina, los estudios que usted realizó conjuntamente con otro de los investigadores tienen que ver con la amenaza a la capa de ozono de la Tierra por parte de los llamados gases clorofluorocarbonos. Y estos estudios ustedes lo empezaron a hacer con un afán puramente científico. Exactamente. Pero ¿hacia dónde fueron a desembocar y cómo esos estudios científicos se transformaron en una voz de alerta para la humanidad? Sí, con mi colega Sherwood Rowland, los dos éramos científicos trabajando en ciencia muy fundamental, pero decidimos hacer algo conectado más directamente con la sociedad. Y pues la atmósfera fue muy buen ejemplo, y para aprender cómo funciona la atmósfera, escogimos un problema para resolver, pero de curiosidad, no era un problema ambiental. Era una curiosidad científica. Puramente curiosidad científica, pero fue muy buena idea. Al tener un problema tenemos que aprender lo que se sabía. ¿Y ustedes qué es lo que querían averiguar en ese punto exacto? En ese punto lo que sabíamos, los antecedentes, es que ciertos compuestos industriales, estos llamados FCs, que habían tenido un éxito enorme porque habían sustituido a compuestos muy dañinos en refrigeradores, como Sobre refrigerantes, todo, claro. Y que también se empezaron a usar en gran escala en latas de aerosol. Y en la industria automotriz también. En la industria automotriz para el aire acondicionado, por ejemplo. Claro. ¿Por qué tuvieron tanto éxito? Porque eran compuestos muy estables, no venenosos, no huelen y pues inertes. Pero nosotros pensamos, ¿A dónde se van? ¿dónde se van? Se podían ya medir en la atmósfera. En la atmósfera de todo el planeta, inclusive en el hemisferio sur, aunque la mayoría de las emisiones en aquel entonces eran en el hemisferio norte, en cantidades pequeñísimas, lo que llamamos partes por trillón. Pero la pregunta es, pues, ¿qué les pasa? ¿Se van a seguir acumulando? ¿Qué procesos los van a destruir? Puramente curiosidad. Pero llegamos a la conclusión de que el proceso más importante, prácticamente el único, que puede destruir a este tipo de compuestos, pues es la radiación del Sol, que es de longitud de onda muy corta, que no vemos, pero es la radiación que rompe muchas moléculas. Por ejemplo, la misma molécula de oxígeno a grandes alturas se rompe y con eso se genera una capa que llamamos la capa de ozono, que nos protege de esa radiación. De las radiaciones Porque solares. esa radiación pues rompería nuestras moléculas, por ejemplo, la molécula que controla la herencia, el ácido desoxirribonucleico. Es muy sensible a esa radiación y por eso genera cáncer en la piel. Entre otras cosas, eso es para pues, los seres humanos, pero tiene muchos otros efectos. Que tiene que ver con la fotosíntesis, que tiene que ver con el comportamiento de los mares, océanos. Exactamente, porque afecta, sí, pues, de manera negativa a muchas especies, pero llega en una cantidad muy limitada porque esta capa de ozono pues para la mayor parte de esta radiación. Pero lo que pasa es que estos compuestos concluimos que por encima de esta capa iban a absorber esa radiación y se iban a romper las moléculas, y los productos de descomposición son los que pues, nosotros, sabiendo química y haciendo experimentos, concluimos que iban a destruir a la capa de ozono en cierta medida, a pesar de que eran cantidades muy pequeñas, porque es un proceso de amplificación que se conoce en la rama de la química. Claro, pero ¿qué pasó con ese descubrimiento que ustedes hacen? Porque de pronto se dan con la sorpresa de que eso que era una teoría estaba pasando. Pues lo que pasó es que primero era una hipótesis y lo publicamos, pero nos sentimos con la responsabilidad. Y les criticaron duro, ¿no? Y nos criticaron, claro. Pero algunos, sobre todo miembros de nuestra comunidad de expertos en la atmósfera, pues sí lo vieron como algo muy razonable. Pero en general, inclusive la comunidad científica, pues es esto una cosa un poco extraña, ¿no? Y por eso nos dimos a la tarea de comunicarlo a los medios, de comunicarlo a tomadores de decisiones en el gobierno, pues porque potencialmente era un problema muy serio. Y claro, tuvimos que tener mucha paciencia. Pero en esos años, 1 o 2 décadas prácticamente, se hicieron mucho más experimentos con los que se comprobó esa hipótesis
con mucha claridad. Y allí dieron ustedes la voz de alerta. Exactamente, pero también con la responsabilidad de que respondiera la sociedad, y por eso se llegó a un acuerdo internacional, el llamado Protocolo de Montreal, y el acuerdo, pues, ¿cómo se resuelve el problema? Pues que ya no se produzcan estos compuestos, ya no hay producción industrial. Y es un muy buen ejemplo de lo que platicábamos antes de cómo resolver problemas. Se pudieron inventar otras moléculas. Por eso tenemos refrigeradores que siguen funcionando estupendamente. Y que no están afectando y la latas de atmósfera. pero ya no afectan a la capa de ozono. Es decir, con una voz de alerta, bajo estudios responsables, científicos, se pueden modificar actitudes, modificar comportamientos, que esa es la esencia de a dónde queremos llegar, ¿verdad? Exactamente. Usted ha mencionado en algunas oportunidades el famoso efecto mariposa, ¿no? Sí, cómo lo que se hace en un lugar y que parece inocuo puede afectar enormemente a otras partes del planeta dentro de la globalización. ¿Cómo usted ve la percepción de que eso es real y se está dando a nivel de tomadores de decisión? Usted está ahora conformando parte de un grupo de asesoramiento al presidente Obama, el presidente del país más poderoso de la Tierra, a pesar de todo lo que se está diciendo por fuera, pero en realidad sigue siendo Estados Unidos el país más poderoso de la Tierra. ¿Cómo siente el eco de lo que dice o hace la comunidad científica en los tomadores de decisiones a ese nivel? Por fortuna, el presidente Obama es muy receptivo. Sí se comunica con mucha efectividad con nuestro grupo de científicos, le interesa mucho todo lo que nosotros le proponemos y discutimos, y él nos hace preguntas también. Yo creo que es una actitud de lo más racional que hay, y siente responsabilidad por la protección del medio ambiente, pero además lo que nosotros pensamos y que él está de acuerdo, no nada más es proteger el medio ambiente pues por cuestión de principios o de valores, sino es muy importante para la economía. Si no lo protegemos, la economía no puede durar mucho tiempo. Entonces el presidente Obama está totalmente de acuerdo con esto. ¿Cuántos científicos están asesorando? Somos 20 científicos. ¿De diferentes partes del mundo? No, estos son nada más americanos. De los Estados Unidos. ¿Usted tiene nacionalidad americana también? Yo tengo nacionalidad americana. Pero lo interesante es que no nada más son problemas ambientales, aunque como decía yo, responde pues, muy favorablemente. Problemas de energía también, pero de salud, de educación, problemas que tienen que ver con medios de comunicación, computadoras, etcétera. O sea, todos los problemas conectados con la ciencia que pueden tener un impacto importante en la sociedad. Ese es el gran reto, claro. Ustedes están en un equipo que un poco tiene esa mirada de prospectiva, foresight, como dicen en inglés, de mirar qué es lo que puede pasar en el futuro, qué impactos pueden causar. Y usted mencionó muy bien las relaciones económicas con la ciencia. ¿Usted cree que el mundo tal como va en esta carrera un poco loca es insustentable, es insostenible también desde el punto de vista económico? Sí, pero por fortuna hay un buen grupo de la sociedad que reconoce esta situación, y yo creo que la mayor parte de la comunidad de expertos, por ejemplo, en ciencia conectada con el cambio climático, con los problemas ambientales, están de acuerdo en que se puede resolver el problema porque trabajamos con economistas que lo analizan pues de una manera profesional, muy seriamente, y tal como el ejemplo que platicamos de la capa de ozono, que se pudo resolver el problema a un costo muy, muy moderado, pues nos damos cuenta de que se puede resolver todo esto con un beneficio muy importante para la economía, porque pues ya estamos viendo que los costos de los impactos al medio ambiente, como estos extremos de clima, inundaciones, ondas de calor, todo eso ya le está costando mucho a la sociedad. Lo podríamos evitar. ¿Cuánto se contabiliza por pérdidas en huracanes, en tornados, en tormentas? Realmente es enorme. Es enorme. Y pudo haberse hecho mucho para prevenir los destrozos que estos fenómenos pueden causar. Y por eso aclaro, la propuesta de cómo resolver el problema no es repentinamente hacer un cambio que podría ser muy caro, pero se puede hacer de una manera muy racional, como decía yo, a un costo muy moderado, muy inferior al costo de los impactos. Entonces, pues tenemos la expectativa de que esto es el curso que va a tomar
la civilización. Es una buena noticia. Sin embargo, Estados Unidos ha sido muy criticado, por ejemplo, por no firmar el protocolo de Kioto. Aunque sabemos que a nivel, con la política que se maneja en los diferentes estados, hay estados de los Estados Unidos, como California, por ejemplo, que han tenido una política muy amigable con el tema ambiental. Y por otro lado, por un lado está Estados Unidos, pero por otro lado están los famosos BRICS, que tampoco quieren firmar y que tampoco se sienten comprometidos porque dicen, no, es que nosotros no hicimos el daño, es decir, como tirarse la pelota unos a otros, y eso es bien complicado. Yo creo que ahí ya hay cambios muy importantes. Primero aclaro que si el cuello de botella más serio sigue siendo Estados Unidos, pero no es el presidente Obama, es el Congreso. Pero nada más son los republicanos del Congreso porque han tomado como religión pues el negar la ciencia del cambio climático. Claro, y también no firmar mientras no firme nosotros, o sea, una política de estas de toma y daca. Pero aquí han llegado al extremo no solo de no firmar, sino de decir que desnegar esto. Porque el protocolo de Kioto ya pasó. Ha sido superado de alguna forma. Ya se superó porque esa actitud, inclusive de los BRICS o de China, que antes pensaba que era un gran problema, ya no, ya cambió. Todos estos países están muy dispuestos a contribuir desde el principio ya a resolver el problema, siempre y cuando Estados Unidos también lo haga, porque pues no puede ser que una potencia se aproveche pues de su fuerza de la economía, claro. No sería justo, digamos, que ellos no tuvieran que pagar lo que es necesario para reparar los daños o para prevenir daños en el futuro, pagos mínimos, pero Estados importantes. Unidos ha hecho inversiones muy fuertes también ya en solucionar problemas como este que mencionó de los refrigerantes para el tema de la capa de ozono, ¿no? Estados Unidos tiene grandes antecedentes de proteger el medio ambiente y además eran con presidentes que eran republicanos, o sea, ni siquiera es cuestión de partido. Estamos trabajando con muchos de ellos a ver si se puede cambiar la situación en la actualidad. Así es que esto es una aberración, pues que hubo una gran división política y que estos grupos pues están convencidos de que el gobierno no debe de participar en nuestras vidas privadas, pero pues eso es Eso absurdo. ya vamos a rayar en el anarquismo que nos conduciría a la ley de la selva, en donde nadie va a sobrevivir. Exactamente. Hacemos nuevamente una pausa y regresamos para un segmento final con el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química.